Continuamos, hermanos, en la serie expositiva al Sermón del Monte. Hemos visto ya del capítulo 5, del versículo 1 al versículo 12, donde nos muestra la Escritura el carácter de los hijos del reino. Y en esta mañana vamos a iniciar otra perícopa, hermanos, la influencia del cristiano. Ya no es el carácter de los hijos del reino, las bienaventuranzas, sino que ahora vamos a ver cómo aquellos que tienen ese carácter de hijos de Dios, hermanos, pasan ahora a ser la influencia, hermanos, en el mundo. La iglesia ha sido puesta para influenciar al mundo. Tristemente, desgraciadamente, lamentablemente, hoy en día es el mundo el que está influenciando a los creyentes. Vamos a leer capítulo 5, versículo 13. Dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Pueden ponerse cómodos. Hermanos, después del Señor Jesucristo de describir el carácter de los ciudadanos del reino a través de las bienaventuranzas, el Señor Jesucristo pasa a describir la función externa y primordial de los cristianos en esta sociedad. Cristo nos declara enfáticamente: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Y este pasaje, hermanos, establece el tono de cómo la iglesia debe interactuar con una cultura que a menudo es hostil a su mensaje. Pues vivimos en una sociedad que habla constantemente de la influencia. Se habla de influencers, de líderes de opinión, de personas famosas de redes sociales y personajes que tienen la capacidad de afectar la manera en que otros piensan y viven. Pero mucho antes de que existieran todas estas plataformas y todos estos influenciadores, hermanos, Jesucristo habló de una influencia verdadera que transforma, que cambia. Y utilizó esta imagen sencilla, hermanos, para ilustrarnos: vosotros sois la sal de la tierra. Y Cristo aquí no está hablando de una estrategia de influencia. Él no está armando una estrategia para influenciar al mundo, como hacen hoy muchos que se denominan creyentes. Hacen cantidad de estrategias para intentar influenciar. No, Él está hablando de una identidad. No es algo que uno arma, no es algo que uno construye, sino es una identidad. Es algo que brota, que viene, que sale de alguien que ha sido transformado, hermanos. No dice intenten ser la sal de la tierra en ninguna manera. El Señor dice claramente: vosotros sois la sal de la tierra. Así que no es armar, hermanos, todo un parapeto para influenciar. Él está diciendo: esto es una identidad. Vosotros sois la sal de la tierra. Primero somos algo por la gracia del Señor y después vivimos conforme a aquello que somos. Y esto es totalmente fundamental en la teología cristiana, en la teología bíblica. Primero, hermanos, la gracia de Dios y luego si vivimos conforme a ello. Así que el Evangelio no dice compórtate bien para convertirte en cristiano en ninguna manera. El Evangelio de Cristo nos dice claramente: Cristo salva por gracia, te hace tuyo y ahora vives como alguien que pertenece a Cristo, que es ciudadano del reino. Esta es la manera de vivir, hermanos. Esta es la manera como iluminamos. Esta es la manera como nosotros influenciamos el mundo.
Por eso el Evangelio comienza aquí en Mateo capítulo 5 con las bienaventuranzas. Primero nuestro Señor Jesucristo nos describió cuál es el carácter de los ciudadanos del reino. Son esas características, o sea, qué es lo que define, qué es lo que hay en ellos, qué es lo que los hace diferentes a los demás hombres y mujeres. Es cómo viven ellos. Ellos son los que han sido pobres en espíritu. Ellos son los que han llorado por su pecado. Ellos son los mansos que se han humillado. Ellos son los que tienen hambre y sed de justicia. Ellos son misericordiosos porque han alcanzado misericordia. Ellos son limpios de corazón porque han purificado con sus pecados. Ellos son pacificadores porque ahora tienen paz para con Dios. Y ellos son perseguidos por causa de la justicia, por causa de vivir conforme a la voluntad de Dios en un mundo hostil. Por eso el Señor dice, ustedes, vosotros, sois la sal de la tierra. Hermanos, así que, en otras palabras, el carácter del cristiano determina la influencia. Ese carácter de hijos del reino determina esa influencia. Así que hoy no quiero que esta frase simplemente, hermanos, pase desapercibida en nosotros. Quiero que en esta mañana mi deseo es que este sermón, esta enseñanza tenga un peso teológico, bíblico, hermanos, profundo en nuestro corazón. Que no vuelva vacía, porque Jesús está diciendo algo aquí más grande de lo que nosotros imaginamos. Esto tiene un peso enorme para la vida de cada cristiano. Si usted es un verdadero creyente, tiene un peso para su vida. Si usted no lo es, quizá le entrará por un oído y le saldrá por el otro. Así que, hermanos, el Señor usa esta metáfora de la sal y de la luz para definir, hermanos, no solo quiénes son sus discípulos, sino cuál es la función esencial frente a la sociedad. ¿Cuál es la función esencial de cada creyente frente a la sociedad, hermanos? Cristo llama a sus discípulos a vivir en medio de un mundo totalmente corrompido, hermanos, como pueblo santo, cuya vida y testimonio ejercen una influencia preservadora y transformadora para la gloria de Dios. Nuestra influencia es preservadora y transformadora. Ese es el peso teológico que tiene esta enseñanza. Y el propósito, hermanos, que cada uno de nosotros pueda comprender que no fue salvo para aislarse del mundo. Hay muchos lugares donde hay monasterios y la gente se aísla y se va allí porque cree que no puede estar en medio del mundo porque se contamina. Sino que nosotros, la iglesia, debe comprender que fuimos dejados en esta tierra después de ser salvos para vivir sanamente dentro de este mundo, pero viviendo sanamente, mostrando mediante nuestras palabras y nuestra conducta la realidad, hermanos, del reino de Dios, que el reino de Dios es real en la tierra, es real en su vida, es real cuando usted está en su trabajo, en su hogar, en su casa, donde quiera que vaya, el reino es real. Es el peso de esta verdad. Hoy en día el evangelio que se predica es un evangelio light, un evangelio que no incomoda absolutamente a nadie, y que los cristianos quieren estar en una condición, hermanos, en la cual no sean considerados como algo peligroso para el mundo. Pero no, hermanos, la iglesia no ha sido salva para aislarse del mundo. Ella tiene un propósito. Si no, Cristo, el día que nos redimió, el día que nos perdonó nuestros pecados, el Señor hubiese emprendido viaje con nosotros. Pero Él no lo hace. Porque la iglesia tiene un fin y un propósito. Y Él está diciendo entonces, ustedes que cumplen estas características del reino, ustedes que han sido salvos, ustedes que son hijos del reino, el propósito de ustedes en la tierra es influenciar la tierra. Ahora bien, vamos a desarrollar esta primera enseñanza de 4 bajo este encabezado. La sal en el mundo de Jesús. Lo que Jesús estaba diciendo realmente acerca
del uso de la sal. En nuestro segundo pasado, vosotros, Cristo habla a un pueblo redimido, se refiere a su pueblo que ha sido comprado, redimido, salvo, justificado, santificado. Tercero, la sal. El cristiano debe conservar su santidad en medio de un mundo corrompido. Y cuarto, ¿dónde es el campo? La tierra. La misión del cristiano es hacer visible el reino de Dios. Y vamos a nuestro primer encabezado. La sal en el mundo antiguo, en el mundo de Jesús. ¿Qué es lo que Jesucristo realmente estaba diciendo acerca de la sal? Y para comprender la profundidad de estas palabras, debemos despojarnos de nuestra imagen, nuestro pensamiento moderno acerca de la sal en un salero. Usted en el restaurante le pone el salero. Y si le faltó sal, un toquecito, hermanos. No. En el siglo primero, en el tiempo de Jesús, en ese contexto, la sal era una realidad multidimensional. Primero, la sal como preservación, hermanos. En el mundo antiguo no había refrigeración. Y la sal era la única manera en que, hermanos, o la única barrera entre la carne y la putrefacción. Las carnes de animales, el pescado, hermanos, en el mundo antiguo frotaban la sal sobre el pescado, sobre la carne, y esta literalmente detenía la corrupción, detenía la muerte, la putrefacción. O sea, detenía la descomposición. Donde había sal, entonces, ¿qué sucedía? La corrupción no avanzaba. La corrupción no avanzaba. ¿Entiendes entonces? Esto es muy importante que entendamos ese contexto de qué significaba la sal, ese uso multidimensional, esa aplicación multidimensional de la sal en los tiempos de Jesús. Ahorita nosotros tenemos refrigeración y conservamos todo bajo refrigeración, pero hay lugares donde no hay refrigeración y la sal sigue siendo, hermanos, el y de la corrupción. Y cuando Jesús dice entonces, vosotros sois la sal de la tierra, está diciendo, ustedes son los que detienen la putrefacción moral y espiritual en un mundo caído, en medio de la sociedad. Ustedes son este sal que impide que el mundo se descomponga sin freno. ¿Entienden el peso, hermanos? ¿Entienden la realidad? Hoy en día es triste, hoy en día la gente, ser cristiano, es lo bonito, maravilloso, pero su vida no corresponde a una realidad de ser la sal de la tierra. Es aquello que detiene la putrefacción, todo aquello que va en proceso. Por ejemplo, hermanos, hoy en día la gente está hablando con odio terrible de algo que está pasando. Le quieren imponer la palabra de Dios a los colegios y a la universidad de donde la sacaron un día. Que muchos se están levantando para esto. ¿Por qué? Porque la gente entiende, el creyente entiende que para eso ha sido puesto. Para anunciar, para proclamar y para impedir ese desarrollo de esa corrupción que sí va a ir a lo máximo, pero la sal tiene que cumplir su función, la iglesia tiene que cumplir su propósito en la tierra, impedir que esa corrupción avance desmedidamente. Y muchos odian esto. Ahora, ustedes son los que detienen la putrefacción, ustedes son el medio que detienen esa putrefacción moral, espiritual y social del mundo. Hermanos, ¿qué es lo que hacía Lot? Afligía su alma de ver tanta corrupción y tanta obra mala en el mundo. Ahora, esto no es arrogancia, es función. El mundo necesita un agente que frene la corrupción. Y Cristo ha decidido que ese agente sea su pueblo, no los gobiernos solamente, no solamente las instituciones, no solamente, hermanos, los pensadores, es su iglesia, sus discípulos, eres tú. Sí, Dios levantó los gobiernos son medios que Dios ha dejado para que el hombre no sea más peor de lo que debe ser. Y el gobierno usa ¿qué? Las autoridades.
están los jueces, está el ejército, está la policía, y ellos son puestos de parte de Dios. Por eso cuando dan de baja a un delincuente o cualquier cosa, lo están haciendo de parte de ¿qué? De Dios, y están cumpliendo su función. Pero esto hace la autoridad. De esta manera, Dios permite que el mal no progrese y no sea peor todavía de lo que pudiera ser. Pero moralmente, hermanos, y espiritualmente, Dios ha dejado su iglesia. Y la responsabilidad suya y la mía es que nosotros seamos esos agentes, hermanos, que van a operar y que deben estar operando como esa sal que impide la corrupción. Cuando predicamos el Evangelio, cuando compartimos el Evangelio, cuando oramos, cuando anunciamos, cuando doblegamos, ayunamos, oramos y clamamos por esta nación, por los gobiernos, por la maldad que se está multiplicando, cuando vemos la corrupción, la inmoralidad, la perversidad, toda depravación que está sucediendo. ¿Qué hace usted como iglesia? ¿Qué hace usted? ¿Cuál es la sal? Hermanos, ¿qué estás haciendo como iglesia? Si tú eres la sal de la tierra, dime, hermano, ¿qué estás haciendo como sal de la tierra? ¿Estás propagando el Evangelio que detiene la corrupción, que sana, que transforma? ¿Estamos orando, hermanos, clamando los unos por los otros? ¿Estamos impidiendo que nuestros hijos pequen, hagan lo malo? ¿O nos estamos complaciendo en este mundo? ¿O vemos que la maldad se va multiplicando y a usted no le duele? Usted no siente peso en un corazón, no siente una carga en usted, mi hermano, de ver este mundo como está, de ver nuestra nación. A usted no le duele en su corazón y usted no hace absolutamente nada. Ay, no, eso tiene que pasar, eso se tiene que cumplir. Sí, eso se tiene que cumplir. Pero también se tiene que cumplir que Dios ha dejado la iglesia para que sea esa sal que impide, hermano, ese agente en el cual, por medio de ese agente, Dios, hermanos, hace que esto no sea peor de lo que debe ser. Así que la sal sirve ¿para qué? Para preservar. Preservar. ¿Qué dice en Apocalipsis 24? Perdón, en Mateo 24. Dice que por causa de los escogidos los días serían ¿qué? ¿Escucha bien? ¿Qué está diciendo Dios? Por causa de la sal en la tierra, por causa de la luz del mundo, es por mi iglesia. Si no fuera por mi iglesia, ¿qué pasa? Los días no serían ¿qué? ¿Entiende la influencia, hermanos? Ahora vemos la sal como pacto. Números 18-19. Libro de Números, capítulo 18, versículo 19. ¿Ustedes recuerdan cuando Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra? ¿Ustedes pueden ver la sal del mundo? ¿Qué hacía la sal del mundo? Señor, no la destruya si haya cuántos. 50 quizá. Y seguía, y clamaba, y clamaba, y clamaba, y clamaba. Hermanos. Capítulo 18, verso 19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Estamos viendo el uso multidimensional de la sal para entrar a estudiar, hermanos, cuál es nuestra actividad y nuestra influencia en el mundo, en la sociedad.
Lo primero que hemos visto de la sal es que la sal es un medio para preservar, evitar la putrefacción, la muerte, la degradación. Segundo, la sal como pacto. Un pacto de sal, un pacto perpetuo, eso significa incorruptible, inquebrantable. Si había sal, incorruptible, inquebrantable. No se iba a degradar, hermanos. Segunda de Crónicas 13:5. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre? A él y a sus hijos bajo pacto de qué? Eso significa bajo un pacto de sal, hermanos, que la sal sellaba una relación que no podía podrirse. O sea, de otra manera, una relación que no podía descomponerse. Y el uso que se le está dando aquí, al ser pacto de sal, esto no se puede dañar, esto no se puede pudrir, esto no se puede corromper. En otras palabras, esto permanece. Así que si la sal sellaba un pacto, no podía pudrirse, de ninguna manera. No podía corromperse. Y esto lo hacía, entonces, seguro. Hermanos, y cuando en el mundo antiguo dos personas compartían un pacto de sal, quedaban vinculadas en una alianza inquebrantable. No se podía quebrantar. Así que vemos la sal en los pactos como algo inquebrantable, algo que no se puede de ninguna manera acabar, destruir. Ese es el efecto de la sal. La sal preserva, la sal guarda, la sal hace que todo permanezca. Así que, hermanos, Jesucristo nos está diciendo entonces, ustedes son la señal visible de que mi pacto con la humanidad sigue vigente. Ustedes son la señal visible de que mi pacto con la humanidad sigue vigente. Donde están ustedes, mi pacto está presente. Donde están ustedes, hermanos, el pacto se vuelve visible. Donde estamos nosotros, la iglesia, el pacto sigue como vigente. Dios le demuestra a la humanidad que su pacto de gracia, de salvación está ¿qué? Vigente. Que Dios ha hecho un pacto con nosotros. En ese nuevo pacto. Y que ese pacto es un pacto de sal, inviolable, inquebrantable. David entonces estaba diciendo, allí hablando la palabra de Dios, hermanos, que este será un pacto de sal, que menciona Crónicas. Y no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel, ¿para qué? Para siempre, a él y sus hijos bajo pacto de qué? Bajo pacto inquebrantable, inviolable, bajo pacto seguro. Así que, hermanos, vemos entonces la sal como preservación y la sal como seguridad de preservación de un ¿qué? De un pacto. Ahora vamos a ver la sal como sacrificio. Y vamos a ir a Números. Levítico, perdón. Levítico.
capítulo 2. Verso 13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto. ¿De qué? En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. La sal como sacrificio, hermanos. No debe faltar ningún sacrificio. O sea, ningún sacrificio era aceptable sin que no hubiese ¿qué? Sal de por medio. Porque entonces la ofrenda era incompleta. La ofrenda no era agradable delante de Dios. Podían llevar el mejor cordero, la mejor harina, el mejor aceite, lo mejor de lo mejor, pero si le faltaba sal, era rechazada. Hermanos, así que cada sacrificio debía ser salado. Porque debía entonces, ese sacrificio significaba que al presentarlo salado, siempre iba a mantenerse. Siempre, siempre. El sacrificio de Cristo se hizo una vez, ¿para qué? Para siempre. Y por ese solo sacrificio, el Señor nos introduce aquí a su reino. Y por ese sacrificio, Él dice entonces que nunca nos dejará y nos desamparará. Es un sacrificio como si fuera ¿de qué? De sal. Porque nada lo va a corromper, nada lo va a destruir, nada lo va a descomponer absolutamente, hermanos. Como en el mundo antiguo, la sal nos vinculaba. Así que al ofrecer ese sacrificio con sal, nos vinculaba en esa unidad irrompible, inquebrantable con el Dios verdadero. Pero la sal también tenía otra dimensión, hermanos, otra aplicación allí en el mundo antiguo. Y era para purificación también. Vamos a ir a Ezequiel, capítulo 16, versículo 4. Ezequiel 16, 4. Estaba hablando de nacimiento allí, dice: y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. ¿Qué hacían aquellos nacimientos? Dice, hablando del ombligo, cuando cortaban el ombligo. ¿Cómo limpiaban y purificaban? ¿Cómo lo hacían? Por medio de la sal. La sal era ese medio en que purificaban. Hoy en día cortan el ombligo, le aplican todo lo que desinfecta, ¿verdad? Pero ¿qué era la sal? Era un medio de desinfectar, para traer esa desinfección y purificar donde había sido cortado. Es lo que nos está diciendo. Así que la sal fue usada para purificar. Así que tenemos entonces 4 responsabilidades. Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva
traedme una vasija nueva y poned en ella. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas que muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Hermanos, ahora, teniendo estas figuras, entendiendo esta metáfora de la sal, ¿y cuál es su función, lo que era en el mundo antiguo? Debe iluminar nuestra mente y nuestro corazón para poder entender y sumergirnos en esta enseñanza acerca de la tierra, de la sal y de la luz. Porque el Señor Jesús no dice, ustedes van a ser sal. Él dice, ¿ustedes son qué? Vosotros sois la sal de la tierra. Así que cada uno de ustedes, hermanos en la fe, son el agente que detiene la corrupción del mundo. Que sella el pacto de Dios con la humanidad, que hace aceptable el sacrificio, hermanos, y que purifica lo enfermo. Así que esto no es una metáfora decorativa, es una declaración de función cósmica, de nuestra función en este mundo, hermanos. Y para entender la magnitud de esta metáfora, pues, debemos acercarnos a la imagen y alejarnos, de la imagen del salero moderno y entrarnos, hermanos, en lo que realmente está cargada esta enseñanza de este significado en la cultura del Mediterráneo y el Oriente Próximo. Así que vamos a nuestro segundo punto. Vosotros. El Señor ha dicho, vosotros sois la sal de la tierra. Y observe que lo primero es el pronombre. ¿Quién? Vosotros. Vosotros. Así que Jesús está hablando a quién? A sus discípulos. El Señor está hablando directamente a sus discípulos. No está hablando simplemente a personas religiosas, no, está hablando a aquellos que pertenecen al reino, aquellos que Él acaba de declarar cuáles son las características de los hijos del reino, aquellos que han sido pobres, que han llorado, que se han humillado, que han purificado sus corazones, que practican la justicia, que son perseguidos, que hacen misericordia. Aquellos que tienen definida y su vida expresa estas características, a ellos se está dirigiendo, como a nosotros hoy se nos dirige. Así que, hermanos, antes de decirle a la iglesia qué debe hacer, Cristo le recuerda quién es usted aquí en la tierra. Y la misión cristiana comienza con la identidad en la tierra. Nuestra misión cristiana comienza con nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Si usted dice, yo soy cristiano y se ufana de ello, pero usted no hace nada en la detención, en preservación, en ser sal de la tierra, no se engañe, no se engañe. Examine y evalúe su conversión si es verdaderamente genuino. Así que, hermanos, no somos sal porque somos mejores que los demás. No. Eso no se trata, hermanos. Somos sal porque Cristo nos ha hecho suyos. Es porque estamos en Cristo. Es porque nuestra identidad es ¿quién? Cristo. Es porque tenemos una naturaleza que evidencia las virtudes de Cristo. Y esto es lo que hace entonces que haya una influencia, porque cuando vimos las bienaventuranzas son todo lo opuesto a la cultura del mundo. Todo lo opuesto al mundo. Lo que el mundo exalta, hermanos, el orgullo, el altivo, el vanidoso, el que no se humilla. Todo lo que exalta el mundo, hermanos, es lo que Cristo, hermanos, que es la altivez, el orgullo, y todo lo opuesto es lo que Cristo usa para qué. Lo que el mundo desecha es lo que Cristo está ¿qué? Exaltando. Y Cristo está desechando lo que el mundo exalta. El mundo exalta al orgulloso, pero Cristo exalta al humilde. El mundo venera y honra al rico, pero Cristo a los pobres de espíritu. Así que, hermanos,
Lo primero que debemos entender es que la iglesia no produce su identidad. El cristiano no se define por su profesión, su nacionalidad, su posición social, su educación, su dinero, su denominación, su ministerio. No, su identidad fundamental está en Cristo Jesús. Nosotros somos sal de la tierra. ¿Por qué? Porque nuestra identidad está en Cristo Jesús. Por eso Él denomina, vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Porque tenemos esta característica, somos hijos del reino. Y esto es la manera como los hijos del reino impactan, influyen en la sociedad y en este mundo caído. Así que si tú no estás impactando, influyendo en la sociedad, en su casa, en su vida, hermanos, no te están viendo ser diferente, sino igual al mundo, entonces paso a creer que el mundo te está influenciando a ti y no tú al mundo. Nuestra identidad está en Cristo. Somos sal porque Cristo, ¿qué? Vino a detener la corrupción nuestra. Nos sanó en un pacto de sal. Recuerden, purifica, sacrifica, previene. Es ese medio, es ese agente en nuestra nación. Hay algunos cuerpos de anticorrupción, ¿cierto? ¿Se han escuchado ustedes? Agentes anticorrupción. Pues déjeme decirle que si usted es un verdadero cristiano, usted es un agente del reino de los cielos, un agente anticorrupción. Usted está exhortando el pecado, usted está hablando de Cristo, usted está llamando a lo que Dios le llama, usted le está llamando malo. Usted a lo que Dios le llama bueno, le está llamando bueno. Usted se está oponiendo a lo que el mundo llama bueno, siendo malo. Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que la identidad cristiana procede de la unión ¿con quién? Con Cristo. Somos sal porque estamos unidos a Cristo, hermanos. Vosotros sois, y esa es la gracia del Señor. Así que el cristiano no comienza su vida espiritual fabricándose una identidad. No, mi hermanos, él recibe una identidad. Recibe de Dios esa identidad. Así que la iglesia no vive intentando demostrar al mundo quiénes somos. No vivimos intentando demostrar quiénes somos. Vivimos cada día bajo la identidad que Cristo ya nos dio. Soy la sal de ¿qué? De la tierra. Soy la luz del mundo. Pero Cristo no solamente dice vosotros sois, añade algo. Vosotros sois la sal ¿de dónde? De la tierra. Ahora debemos preguntarnos, ¿por qué Jesús utiliza precisamente la imagen de la sal? Ya le dije sus aplicaciones, esos usos. La sal es algo muy importante. El cristiano debe conservar su santidad en medio de un mundo corrupto. Vosotros sois la sal de la tierra. Como les expliqué anteriormente, la sal era una sustancia cotidiana y valiosa en el mundo antiguo. Y Jesús toma algo conocido para todos en ese contexto de él y lo convierte en una poderosa ilustración espiritual, hermanos. La sal entra en contacto con aquello que lo rodea, pero permanece siendo ¿qué? Sal. Nosotros entramos en contacto con un mundo que nos rodea pecaminoso. Pero nosotros no nos conformamos al mundo. Nosotros seguimos siendo ¿qué? Sal. Sal, hermanos. Así que encontramos una poderosa imagen de la vida cristiana. El cristiano es llamado a estar en el mundo sin pertenecer ¿qué? Al mundo. Sin pertenecer al mundo. Oh, hermanos. Pablo dijo, el Señor Jesucristo dijo, yo no soy del mundo, como tampoco vosotros sois. Así que el Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no nos llamó a cada uno de nosotros a ser tus discípulos y desaparecer de la sociedad. Nos llamó a vivir dentro de ella, hermanos. Dentro de ella. Y esto coincide con su oración en Juan 17.
versículos 15 y 16. No, Juan 17, 15 y 16. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No soy del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No son del mundo como nosotros, como él tampoco lo era. La iglesia no debe ser una comunidad que huye físicamente del mundo. Debe ser una comunidad que vive santamente, hermanos, dentro de un mundo caído. Jeremías 15, 19. Por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacare lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Sí, hermanos, la sal tiene que estar en medio de este mundo. Dios ha dejado la sal, hermanos. El cristiano debe conservar su santidad en medio de un mundo pecaminoso y caído. Nosotros debemos resplandecer como luminares. El propósito de Cristo en la iglesia es influenciar un mundo para que el mundo conozca a Cristo, para que el mundo conozca a los ciudadanos del reino. No hemos llegado al reino de los cielos, pero ¿cómo deben vivir los hijos del reino? ¿Cómo vivió Cristo en la tierra? Ese es el ejemplo. Cristo se fue, pero nos dejó a nosotros para que seamos sal de la tierra y luz del mundo, para que el mundo pueda ver cómo se conduce, cómo vive un hijo del reino, un hijo de Dios. Somos imitadores de Cristo, como dijo Pablo. Así que nuestra responsabilidad es el peso de nuestro llamado, hermanos. Y es la identificación de nuestro llamado. Somos sal de la tierra y el peso es que tenemos que influenciar a este mundo. Y la influencia también está en oposición, oponernos y llamar a lo malo, hermanos. Jesús estaba rogando. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jeremías le está diciendo, conviértanse en ellos a ti y tú no te vayas a convertir a ellos. Pero el problema de hoy en día es que muchos se están convirtiendo aquí al mundo. Muchos al mundo. La influencia del mundo, hermanos. Los creyentes quieren hoy vivir como el mundo vive. Porque es que así vamos a influenciar a muchos. En muchas iglesias son discotecas. Porque de esa manera que van a atraer a los jóvenes. Y entonces los traen en sus deseos de la carne y toca que les sigan alimentando que la carne. Sí, es la verdad y la realidad. No prediquemos sobre el pecado, porque es que si predicamos contra el pecado se nos van y entonces ya la plática ya deja de entrar. Cuando hablemos allá afuera, no le digamos a la gente que por causa del pecado el hombre está en enemistad contra Dios. No, digámosle, es mejor, Cristo le ama, que eso es mejor. Sí, Cristo lo ama. Pero no le decimos lo primero. ¿Por qué es que Cristo ama? Porque el hombre se alejó de Dios. Y el único camino que tiene para volverse a Dios es Cristo. Lo cual lo conlleva un arrepentimiento. Hermanos, la sal entonces debe tener contacto con aquello que necesita ser afectado. La sal se la aplicaban al pescado, a las carnes y a todo aquello que pudiera contaminarse, corromperse, para detener esa corrupción. Así que la sal tiene que entrar en contacto con todo aquello que necesite ser afectado. Así que si la sal solamente se mantiene en un recipiente, pues de ninguna manera va a afectar, no va a causar ningún efecto. Tiene que entrar en contacto, la sal entra en contacto con la comida y de la misma manera una iglesia que nunca toca la realidad de su sociedad difícilmente pues puede cumplir la misión. Difícilmente. La iglesia debe influenciar en los hogares, en las escuelas, en los trabajos, en los barrios, en las universidades, en la familia, en la sociedad. La iglesia debe influenciar en cada rincón de este mundo y en cada área de la sociedad de este mundo, hermanos.
Somos la sal de la tierra. Hermanos, y el cristiano debe seguir conservando su carácter santo, porque la influencia hacia el mundo comienza ¿por qué? Por la santidad de Dios. No hay otra manera. La evidencia en nuestra vida santa, recuerden, el Señor habló de las características del ciudadano del reino. Ellos son limpios ¿de qué? De corazón. Son puros. Ellos aman que la justicia porque han sido justificados. Así que la persecución viene después de la justicia. ¿Por qué? Porque quiere vivir, quiere aplicar y exhortar al mundo. Entonces viene que por causa de la justicia seremos perseguidos. Seremos vituperados. Se dirá toda clase de mal de contra vosotros mintiendo. Así que, hermanos, el cristiano debe siempre conservar su carácter santo, porque esto es primordial. La influencia cristiana comienza por la santidad, hermanos. Por ahí comienza. No podemos pretender transformar al mundo mientras nosotros vivamos exactamente como vive el mundo. Eso es una falacia, eso es un engaño. Yo no puedo impactar a alguien que viva igual que yo. Si vivo en pecado, yo no puedo impactar a alguien que vive en el pecado, porque él no va a ver ninguna diferencia, él no va a ver luz. Mi influencia en él no va a hacer absolutamente nada. Así que, hermanos, no pretendas transformar a alguien si tú no has sido transformado. No pretendas iluminar, hermanos, abrir un ciego cuando tú estás peor. No pretendas ser una luz, iluminar a alguien cuando vives en tinieblas. ¿Qué lo vas a iluminar? Una de las cosas que más daño le hacen a Cristo, al Evangelio, es el pésimo testimonio de aquellos que dicen ser y no son. Por causa de lo tales, el camino del reino de los cielos es blasfemado. Así que la influencia del cristiano nace de una vida totalmente diferente. Somos diferentes al mundo. Totalmente. Primera de Pedro 1:16 dice, sed santos porque yo soy santo. Es la diferencia. El mundo es impío, el mundo es pecador, el mundo está bajo el maligno, el mundo está en oscuridad, el mundo está en unas profundas tinieblas, encadenado, atado, hermanos, muerto en delitos y pecados. Así que nosotros somos los libres, que en Cristo nos hizo libres. ¿Para qué? Para traer libertad, para ser el medio por el cual Cristo va a traer libertad a los cautivos. Por el medio del cual Cristo va a iluminar a los que están en oscuridad, en tinieblas de pecado. Sal, porque va a dar vida, por el medio por el cual va a dar vida ¿a quién? A los que están muertos en delitos y pecados. Esa es la metáfora, eso es lo que aplica la metáfora. Así que la iglesia entonces influye al mundo mostrando una manera totalmente diferente de vivir a la que vive el mundo. Es una manera totalmente opuesta, hermanos. Así que, hermanos, si tu vida se parece completamente a la vida de los incrédulos, pues, ¿qué diferencia estamos mostrando? ¿Qué estamos comunicando? ¿Qué hace visible Cristo en tu vida? Hermanos, la sal tiene que hacer visible a Cristo en nuestra vida. Pero la sal no solamente se relaciona con la idea de santidad, hermanos, también conduce la idea de la influencia. ¿Cuál es el campo donde nosotros influenciamos? La misión del cristiano es hacer visible el reino de Dios. ¿En dónde? En la tierra. Jesús dijo, vosotros sois la sal ¿de dónde? De la tierra, hermanos. Él no dice, vosotros sois la sal de la iglesia. No, vosotros sois la sal de la tierra. Dice la tierra, la misión cristiana tiene una dimensión pública, evidente. La iglesia existe para proclamar el evangelio y vivir una vida de tal manera que manifieste el carácter de Dios, un carácter visible en medio de una sociedad corrupta que necesita la sal. Así que el cristiano, ¿cómo influye? El cristiano influye mediante su carácter. Y ya vimos el carácter, hermanos. ¿Cómo es el carácter? Los mansos, los humildes, los piadosos, los misericordiosos, los puros de corazón, los que aman la justicia, practican la justicia. Hermanos, vemos ese carácter. Así que debemos pensar, hermanos,
no solamente en el evangelismo verbal, proclamamos a través de nuestra vida. Esto es ineludible, hermanos. Y nuestras palabras pues deben estar respaldadas siempre por nuestra vida. Primera de Corintios 11:1. Sed pues imitadores de mí, como yo de quién. Así que esto nos lleva a que la vida cristiana debe hacerse visible, hermanos. La vida cristiana es la que hace visible el evangelio. Es a través del carácter, es a través de vivir como hijos de Dios, imitadores de quién, de Cristo. Y dice Pablo, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Así que la vida de cada uno de nosotros debe hacer visible el evangelio. Lo debe hacer visible, hermanos. Así que el cristiano influye también mediante palabras, no solamente el testimonio, también influenciamos mediante palabras. Colosenses 4:6. Lo llevo a la carrera porque quiero terminar. Colosenses 4:6. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y también nos dice la palabra que nuestras palabras deben ser sazonadas con sal para dar gracia a ¿quién? A los oyentes. La iglesia debe aprender a hablar. No solamente es el testimonio de nuestro fruto, sino también nuestra manera que comunicamos, hermanos. Con verdad, con gracia, con sabiduría, con firmeza, con amor, hermanos. No debemos confundir la fidelidad con agresividad. Nosotros vivimos en un mundo que es supremamente agresivo, altivo, iracundo, contencioso, hermanos. Y a mí me parece doloroso, hermano, terrible, que un cristiano se comporte de tal manera, hermanos. Cuando el peso sobre su vida, cuando Cristo lo dejó, fue para que influencie el mundo. O sea, es un influencer, hermanos, pero no de esos que salen en TikTok ni en esas redes, sino a través de una vida de carácter que muestra el carácter de Cristo, las virtudes de Cristo. Decir verdad no requiere crueldad, de ninguna manera. Defender la verdad no quiere decir odiar a las personas. Si ustedes ven en las redes hoy en día, nuestro país está polarizado. Es un odio, una cosa impresionante, hermanos. Es un odio terrible. Así que defender la verdad, decir la verdad, comunicar la verdad y no estar de acuerdo con lo malo y hacerle saber a las personas no quiere decir que odiamos a las personas. Nosotros debemos amar a nuestro prójimo, hermanos. El creyente debe influenciar mediante su manera de hablar, de comunicar, hermanos, con sus palabras. Debemos cuidar nuestro lenguaje. Prontos para oír, tardos para hablar. Y debemos saber que si lo que yo voy a hablar va a edificar, es mejor que no. Porque, hermanos, usted va a los medios y usted encuentra todo el mundo en eso. Es una cosa impresionante. Antes de usted publicar algo, averigüe si lo que usted está publicando es cierto. Uno ve en internet cantidad de mentiras, la gente es como un loro. Y repiten mentiras y mentiras y mentiras y mentiras. Y por eso la gente es engañada, hasta los estafan, le sacan, porque todo el mundo repite las mentiras. Porque no somos sabios. ¿Será que esto sí es verdad? Voy a investigarlo, voy a mirarlo, a ver si esto que voy a publicar es verdad. Y no termine usted levantando un falso testimonio o siendo instrumento de la mentira del diablo para seguir mintiendo. No se le olvide, somos la sal de la tierra. Preservamos, no dividimos, no destruimos, edificamos, preservamos, guardamos. Aunque la verdad va a dividir, pero ya eso ya es otra cosa, hermanos. El cristiano también influye mediante sus obras, hermanos. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, dice hacia el hombre
vuestra luz delante de los hombres. Y recuerden que la sal y la luz están totalmente conectadas. El cristiano no solamente proclama que Cristo es bueno, sino que el cristiano no solamente proclama con sus labios que Cristo es bueno, sino que el cristiano también proclama que Cristo ha sido tan bueno que con su propia, proclama su vida que Cristo lo ha cambiado, transformado, que es una nueva criatura. Así que las obras nuestras, dice, así alumbren vuestras buenas obras para que glorifiquen a quién, a Dios. Así que el cristiano no solamente es influyente en su testimonio, en su manera de vivir, en su manera de comunicar, de relacionarse, sino también en cada una de sus obras. Cuando usted hace algo malo, dice la palabra de Dios en el libro de, creo que Cantares o Eclesiastés, no recuerdo, Eclesiastés creo que es, una sola locura hace heder el perfume del perfumista. No importa cuán delicioso sea el perfume, pero una sola locura lo daña todo. Lo daña todo, hermanos. Así que, hermanos, la sal no existe para sí misma. ¿Existe para qué? Para otros. La sal no existe para salarse, no. La sal es sal en sí, esa es su naturaleza. La sal existe entonces ¿para qué? Para incorporarse en otros, para influenciar en otros, hermanos. La palabra dice en Efesios 2:10, porque fuimos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, hermanos, para buenas obras. Y recordar siempre que la sal debe entrar en contacto con el mundo, pero no perder su identidad. Romanos 12:2 dice, no os conforméis ¿a qué? A este siglo. No se conformen a él, hermanos. El cristiano debe estar suficientemente capaz, cerca para influir, es capaz para influir, cerca para influir, pero suficientemente separado para permanecer santo. Debemos estar suficientemente cerca para influir, influenciar, pero también suficientemente separado ¿para qué? Para permanecer santo. No os conforméis a este siglo, hermanos. Entonces no aislamiento, no nos aislamos, pero tampoco nos conformamos. Mantenemos una santidad y este es el equilibrio. No aislamiento, no conformidad, sí santidad en todo momento. Así que de esta manera influenciamos y vamos a ir a las aplicaciones de esta enseñanza. Hermanos, no podemos reducir las palabras de Jesús a una bonita ilustración. Si somos la sal, nuestra vida debe preservar ¿qué? La verdad. La verdad. Ahora, hay que entender que hay muchas personas que le gusta lo dulce y no le gusta lo salado, lo que presenta. Pero, hermanos, nosotros como sal debemos mantener la verdad de Dios. Y si la verdad es con nosotros, debemos reflejar la santidad, hermanos, y señalar a Cristo en un mundo corrompido. Señalar. Hay un pasaje que dice que creo que la reina de Saba se levantará y condenará a los... ¿Sí es así que dice? Porque ella oyó de la sabiduría de Salomón y vino de tan lejos para escuchar a Salomón, y aquí uno mayor que Salomón, hermanos. La sal debe ser esa influencia. También lo dice la Escritura que un poco de hombres se echarán manos de un judío y le dirán, vamos a adorar a Jehová porque hemos sabido que Él está contigo. Hermano, es la influencia del creyente. Lógico, no le vamos a caer bien a todo el mundo. Pero al menos que vean en nosotros que somos diferentes a quién. Al mundo. Tu conducta, tus palabras, tus obras, tus acciones. Si eres de Cristo, entonces vives como alguien que pertenece a Cristo. Reflejas santidad y señalas a Cristo en un mundo corrompido. Hermanos, nosotros, al ser la luz del mundo y la sal de la tierra, estamos reflejando ¿a quién?
al mundo. Y también sabe una cosa, estamos condenando ¿a quién? Al mundo. La reina de Saba se levantará y condenará porque ella escuchó la sabiduría de Salomón y vino. La influencia que tenía él por su sabiduría. Ella vino a oír esa sabiduría. Así que nosotros somos que la sal de la tierra y debemos influenciar el mundo. De esa manera, hermanos. De esa manera nosotros les estamos señalando al mundo ¿a quién? A Cristo. Si has recibido misericordia, pues debes ser misericordioso. Si has perdonado, pues debes perdonar. Si Cristo te ha reconciliado, pues es pacificador. Si has sido santificado, persigue la santidad. Pero esta es nuestra influencia, hermanos. Así que no podemos reducir las palabras de Jesús a una simple ilustración, algo bonito. No, somos la sal. Nuestra vida debe preservar la verdad, reflejar la santidad y señalar a este mundo perdido a Cristo Jesús. El cristiano no puede esconderse del mundo, de ninguna manera. Pero tampoco puede parecerse al mundo, ya lo vimos. Debemos entrar en contacto con la sociedad sin permitir que la sociedad transforme nuestro carácter. Conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas ¿a quién? A ellos. Estamos en este mundo para influenciarlo, no para ser moldeados por él. No os conforméis a este mundo, quiere decir, no se moldeen a este mundo. Hermanos, ese es el peso, esa es nuestra responsabilidad. El mundo necesita ver cristianos que hablan diferente, que trabajan diferente, que manejan el dinero diferente, que tratan al cónyuge diferente, que educan a sus hijos diferente, que reaccionan ante el sufrimiento diferente, que enfrentan la muerte diferente, que perdonan diferente. Eso es ser sal en la vida real. Ser diferentes. Eso es ser creyente también. Ser de Cristo. Ser diferente. En un mundo que moldea a todos. Ese era el que estaba leyendo, no había pasado. Así que podemos examinar, yo estoy hablando diferente, o sigo lo mismo que los demás. ¿Trabajo diferente? ¿O estoy lo mismo que los demás? Solo porque gano y porque me vean cuando mi patrón. Y no por una conciencia verdaderamente de hacer lo justo y lo recto. 4. Nuestra fe no debe limitarse al templo, en el hogar, trabajo, sociedad y cultura. Debemos vivir de tal manera que la verdad, la justicia y la santidad de Dios pueda verse en nosotros mismos. Recuerde que nosotros le señalamos a Cristo nuestra vida, nuestras palabras, nuestras acciones. Estamos influenciando en toda parte. Niños, jóvenes, ustedes que van al colegio o a la universidad, ¿ustedes se portan igual que los demás compañeros suyos? ¿Mentirosos, groseros, hacedores de males? ¿Ustedes son lo mismo? ¿Ustedes se portan lo mismo que los hijos que no tienen temor a Dios, que tratan mal a sus padres, les desobedecen, son rebeldes, les contestan mal, son iracundos? Eso es ser diferente. Nosotros que tenemos a los que tenemos padres vivos, los visitamos, los llamamos, los honramos, nos preocupamos por ellos. Cuando nuestros hermanos están enfermos, los visitamos. O cuando una persona inconversa está enferma, la visitas. Le haces saber que estás orando por ella. Le haces saber que te preocupas. Así no puedes visitarlo, pero le llámese, estoy llorando. Hermanos, está haciendo luz, está haciendo sal de la tierra, estás influenciando a otros para que digan, oh, verdaderamente este es diferente. Yo quiero también tener lo que él tiene. Hermanos, nuestra fe no debe limitarse a 4 paredes o a la casa solamente, al trabajo. Debemos demostrarlo siempre. La iglesia proclama el reino con sus labios, hermanos, pero lo hace visible con la vida. Proclamamos el reino con nuestros labios, pero lo hacemos visible en nuestra vida. Vamos a ir a la conclusión.
Nuestro Señor Jesucristo no dijo que debemos llegar a ser la sal de la tierra. Él dijo que ya somos, ¿qué? La sal de la tierra. Así que nuestra identidad en Cristo trae consigo una misión, una responsabilidad, un peso grande. Entrar en un mundo corrompido sin ser corrompidos. Preservar la verdad, reflejar la santidad y hacer visible el reino de Dios. Así que la pregunta, bien sea ahorita, la pregunta no sería si estamos, hermanos, influenciando al mundo, sino qué clase de influencia estamos ejerciendo. ¿Cuál es mi influencia? ¿Qué clase de influencia estoy ejerciendo al mundo? Si Cristo nos ha hecho sal, nuestra vida entonces no puede dejar de qué? De impactar. De impactar. De influenciar al mundo. Recuerden, si nosotros somos la sal del mundo y la sal de la tierra, hermanos, el mundo queda bajo juicio también. ¿Por qué? Porque aunque Cristo ya no está en persona, dejó a los hijos del reino que tienen una naturaleza y un carácter de los hijos de Dios. Pablo dijo, sean imitadores de mí, como yo de qué? De Cristo. Reflejamos a Cristo en dónde? En la tierra. ¿Estás reflejando a Cristo? ¿El mundo está viendo a Cristo en tu vida? ¿Tus palabras, tu conducta, tus obras, tu carácter? Que Dios nos ayude, hermanos. Que el Señor se apiade de nosotros y nos ayude a ser verdaderamente la sal de la tierra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu bendita y gloriosa palabra, Señor. Sabemos el peso y la responsabilidad que tenemos. La iglesia no fue llamada para parecerse al mundo, sino para influenciar al mundo. Para vivir santa y piadosamente en un mundo, en medio de una generación maligna y perversa. Debemos ser luminares, debemos mostrar a Cristo, Señor. Ayúdanos y danos el poder para vivir fielmente, para seguir tus pisadas, para imitarte a ti, para que el mundo pueda ver que somos una nación santa, un linaje escogido, un pueblo especial, un pueblo que es diferente a toda la nación, Señor. Padre, yo te ruego por los méritos de tu Hijo Jesucristo, que tú me ayudes cada día para influenciar este mundo, Señor, para ser esa sal de la tierra, Señor, en la proclamación del Evangelio, en la vida diaria, donde quiera que vaya. Tu palabra también dice que nosotros debemos oler a Cristo. Somos cartaleras también. Ayúdanos, Señor, a reflejarte a ti. Ayúdanos, Dios de gloria, a ser esos agentes, esos instrumentos, los cuales tú usas para impedir que este mundo sea peor de lo que es. Para detener un poco la corrupción que viene. Yo te ruego por todas aquellas personas creyentes que se esfuerzan por proclamar el Evangelio, para hacer un esfuerzo porque tu Evangelio llegue a las clases, a las escuelas, a los lugares, a las cárceles, Señor. Y aunque reciben odios, aversiones, ellos están cumpliendo, Señor, tu mandato. Ayúdanos tú desde el lugar que nos has puesto, Señor, a cumplir tu mandato. Y respáldanos, y respalda a todos aquellos que anhelan y desean una mejor nación, porque sabemos que la única manera es exponer tu verdad, tu palabra, las sagradas escrituras. Permite que el Evangelio llegue a cada rincón, a cada vida. Permite, Señor, que el Evangelio pueda volver a ser leído en las escuelas, en la universidad, en los hogares, en la familia, Señor.
Hubo una nación donde un solo hombre te clamaba y te lloró porque se le entregara. Tú le diste ese privilegio. La nación fue llena de sagradas escrituras en los restaurantes, en los hospitales, en las escuelas, en todo lugar. Y nadie podía proceder a hacer algo sin antes no leer tu palabra. Dios, te rogamos por esta nación, que tenga misericordia, Padre. Nosotros pedimos que tenga misericordia, pero también te pedimos misericordia por nosotros para que nos ayude a ser la sal de la tierra y esta nación conozca a Cristo, Señor. Muchos te conozcan por medio de los agentes que tú has puesto, que es la iglesia, Señor. Usa la iglesia. Ayúdanos a usar nuestros medios para llevar el mensaje, para proclamar tu verdad. Señor, que desde los niños hasta el mayor en este lugar sepan que todo lo que tenemos y lo que nos has dado es tuyo y que debemos usar tus medios para permitir que el Evangelio llegue a cada rincón del mundo y a nuestra nación. Ayúdanos a ser esa sal de la tierra, Señor. A ser diferentes de palabras, de hechos, de conducta, de acciones y de obras. Que verdaderamente podamos preservar, que podamos ser ese sacrificio de sal, que podamos mostrar al mundo que tú has hecho un pacto de sal y que a través de nosotros el mundo puede entrar en ese pacto de sal que nos ha puesto para preservación, Señor, para dar sabor, para que la gente encuentre verdaderamente gozo y alegría en el sentido de la vida eterna con Cristo, Señor. Ayúdanos, soberano Dios, a ser sal de la tierra y luz del mundo. Te lo pedimos en el nombre soberano de tu Hijo Jesucristo. Amén.